Y con la campanita de mercados, iba a decir cerramos página actualidad, no, porque tenemos que seguir con la actualidad y con la actualidad además que operan los mercados. Tengo que contarles que en el selectivo español, el IBEX 35, está en este momento cotizando con ganancias, un 0,32% arriba, 11.617 puntos para nuestro principal indicador, el IBEX 35, con noticias importantes del día que vamos a pasar a analizar ya con nuestro experto de cabecera en el día de hoy. Él es el asesor del fondo Tercio Capital. ¿Cómo estás, Edgar Fernández? Hola, Luis Fer, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí. Oye, un gustazo tenerte en Con Ánimo de Lucro, ya lo sabes. Temas importantes tenemos hoy, porque además, curiosamente, hemos conocido el dato de inflación, que justo antes de que arrancáramos el programa, en el boletín de las 12, lo contaba Leticia Vaquero, los servicios informativos de radio, un dato de inflación de IPC en España que crece, que lo hace en tasa mensual y en tasa interanual, pero con unos bancos centrales, Edgar, que lo que están haciendo es mantener una agenda de bajada de tipos de interés. Parece que consideran que el problema de la inflación terminó y que esto no deja de ser, bueno, pues movimientos naturales. No, el problema de la inflación no ha terminado, y no estoy diciendo con eso que espero que vaya a subir mucho, pero el problema de la inflación no terminó. Los problemas estructurales que tiene la economía europea siguen igual, los problemas de productividad siguen exactamente igual, los problemas de déficit fiscales y alta deuda pública siguen ahí. No se han solucionado los problemas estructurales de la economía europea y la inflación puede repuntar. Y además estamos en una situación en la que la energía, que podría ser un componente muy importante de la inflación, está en niveles muy bajos. Entonces, imagínate qué pasaría si, como se está viendo, el mercado de gas natural europeo está un poco más tensionado de lo normal y viene un invierno más frío de lo normal. Pues podríamos volver a sufrir un repunte importante de la inflación. ¿O qué pasaría si ahora con la entrada de Donald Trump en Estados Unidos se ponen serios con las sanciones a Irán, que exporta más de 1 millón de barriles al día de petróleo de forma un poco gris, y se ponen serios y bloquean esas exportaciones? ¿Qué pasaría con el precio del petróleo, que ahora está en niveles muy bajos, y eso haría repuntar la inflación, ¿no? ¿O qué pasa con los gobiernos que como el español o el francés, por ejemplo, no tienen previsión de bajar el déficit? Que el déficit, al final, gastar más de lo que ingresas con deuda hace que aumente la inflación. Entonces, estamos en una situación en que creo que estamos muy pasivos, y que los estados también necesitan que estemos pasivos. ¿Por qué? Porque como tienen mucha deuda, la mejor forma de quitarse la deuda es con inflación. Esto siempre Y lo decimos, ¿verdad, Edgar? Que es uno de los incentivos que mucha gente no entiende. Y es que, oye, que la inflación solo beneficia al que debe mucho. El estado de los estados europeos, en este caso, es de un hiperendeudamiento, vamos. Claro, y no solo que le beneficia a los estados por el endeudamiento porque baja el valor el valor real de la deuda, ¿no? Sino que es un aumento de impuestos encubierta. De hecho, yo creo que esta semana salió alguna noticia en que la Comisión Europea consideraba que no inflactar el IRPF en España era una subida de impuestos. De hecho, era el gobierno español que decía, no, nosotros no deflactando estamos subiendo los impuestos, ¿no? Como diciendo, mira, para alcanzar cierto equilibrio presupuestario, que no lo van a alcanzar, no estamos deflactando el IRPF, y con eso es una subida de impuestos. O sea, la inflación beneficia a los estados por todas partes. ¿Y a quién perjudica? Pues al pequeño ahorrador que no tiene cómo escapar de esta vorágine inflacionista. Mencionabas a España y a Francia, y tenemos datos además de recientes respecto a la prima de riesgo, y es que en España empezamos a repuntar por encima de Francia y nos vamos acercando a los 100 puntos básicos. Sí, bueno, y es normal, porque al final, si tú no tienes tus finanzas arregladas, y no tienes previsión de arreglarlas, pues al final el riesgo país aumenta, y el riesgo país que aumente significa que el Estado va a tener que pagar más por su endeudamiento, y eso significará que necesitará más tipos de intereses bajos que provocar inflación. Los incentivos están totalmente son perversos ahora mismo en Europa. Mientras que en Estados Unidos ya se ha dicho que la bajada de tipos de interés se va a paralizar, y eso hace que el dólar se haya revalorizado, y eso nos perjudica también a Europa por nuestro balance comercial, ¿no?
Entonces estamos en una situación que no es que sea mala, porque la economía, pues, por lo menos en la eurozona, parece ser que va a tener un pequeño rendimiento positivo este año, pero vamos, que estamos muy lejos de estar bien como para tener estas medidas que son inflacionistas, ¿no? Correcto. ¿Cómo ves, Edgar, en pues en este ámbito en el que nos movemos, con la situación que estamos describiendo en cuanto a la inflación, estados endeudados, un Estados Unidos poniendo aranceles y con una intención clara, abierta de tratar de mejorar las cosas en cuanto a gasto, a déficit y a desempeño económico? ¿Cómo ves un valor tan querido, tan buscado y tan llamativo para muchos como es el oro? Bueno, para el oro tendrías que preguntarle a otros que son más expertos, ¿no? Y al final lo que te puedo decir es el oro cómo se ve o cómo se interpreta dentro de los mercados financieros, y es como la reserva de valor. Entonces, cuando los inversores tienen miedo de políticas monetarias de los estados, se refugian en reservas de valor, y el oro es uno de ellos, sino el más importante, ¿no? Entonces, cada vez o sea, cuando un analista quiere decir qué es lo que va a pasar con el oro en el futuro y si es una buena alternativa para protegerse, lo que tiene que ver es de qué te tienes que proteger, ¿no? Si estás en una situación en la que los estados van a seguir con déficits fiscales, van a seguir con políticas monetarias laxas, el oro va a ser una muy buena alternativa, como se ha demostrado pues los últimos meses, ¿no? Pero también estamos viendo como el mercado está descontando que Estados Unidos verdaderamente va a hacer reformas, y eso ha provocado cierto ajuste en la cotización del oro, ¿no? Al final el oro es una indicación de qué tanta confianza tengo yo en las políticas públicas, básicamente. Podríamos dar muchas más razones, ¿no?, de análisis del oro, pero básicamente es el nivel de confianza que tienen los inversores en las decisiones de política monetaria y fiscal. Y que haya subido tanto es precisamente porque los inversores no están muy confiados en la situación de las finanzas públicas en nivel general, ¿no? Voy a aprovechar, Edgar, que te tengo con ánimo de lucro para estirar un poco, ¿vale? Y tratar de sacarte algo de información, pero tranquilo que no vamos a ir más allá de lo legal. Tú que eres un gran analista, que te fijas mucho en las compañías, que analizas ya no sectores, sino compañías y que vas mirando aquellos huecos donde ves que hay valor, pero parece que el mercado lo ha olvidado. ¿Dónde en este contexto estás encontrando tú ahora oportunidades o dónde crees que son buenos sitios para mirar? ¿Dónde brujuleas tú con más asiduidad? Pues mira, aquí hay dos mundos muy distintos, ¿vale? Tenemos el mercado americano, que está muy inflado, ya lo sabemos, pero están las mejores empresas del mundo también, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y después tenemos el mercado europeo, que está muy deprimido, sobre todo las pequeñas compañías del mercado europeo, y te diría que para mí el mercado que está ofreciendo más oportunidades ahora es precisamente el Reino Unido, que podría ser quizás donde el sentimiento es más bajo, ¿no? Entonces, ¿dónde podrías buscar oportunidades? En pequeñas compañías internacionales, que fruto de que no están incluidas en ningún índice y no hay gestión pasiva en su accionariado, fundamentalmente lo están haciendo muy bien, cotizando a precios relativamente baratos, con perspectivas de crecimiento, porque tienen exposición al exterior, no solo en el mercado local, y ahí es donde yo creo que se está viendo más valor ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que diciendo esto corres el riesgo de que te acusen de que, bueno, este era el discurso que llevábamos oyendo hace 5, 6, 7 años, ¿no? Porque parece ser que esta situación lleva mucho tiempo así. Pero yo argumentaré que en estos momentos las compañías ya son muy conscientes de la situación en la que están, algunas de ellas, y están tomando acciones. Están recomprando acciones, repartiendo más dividendo, ¿no? Entonces estamos ante una situación en la que el inversor ya no necesita que otros inversores reconozcan el valor de esta compañía, ya no necesita que el precio de cotización aumente, sino con la rentabilidad por dividendo o el retorno que obtienen de las recompras, ya estás teniendo un retorno decente. Y si cambia el sentimiento y Europa vuelve a cotizar a su media histórica o a su descuento histórico con respecto a Estados Unidos, pues el potencial sería muy interesante, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas oportunidades en pequeñas y medianas compañías europeas, sobre todo
nórdicas, estamos hablando de países nórdicos y también del Reino Unido. Y después en Estados Unidos aquellas compañías que no estén en la vorágine esta de cotizar, pues el S&P 500 está cotizando a 30 veces beneficios del año que viene, ¿no? Que me parece una locura, que pocas veces hemos visto un nivel tan exigente de valoración. Pero fuera del S&P 500 y fuera de los índices pues más conocidos, hay también muchísimas oportunidades, ¿no? Entonces yo, si me preguntaras, bueno, ¿dónde mirar? Pues pequeñas y medianas empresas con perspectivas de crecimiento y que están valoradas a múltiplos que son ridículos en comparación al mercado en general. Bueno, pues ahí vamos a mirar, si te parece. Además, fíjate que ahora cuando volvamos del boleto informativo de la una, Edgar, vamos a hablar con un colega tuyo de profesión, Alan Reitmayer, en Argentina, desde Buenos Aires, donde seguramente le sacaremos alguna que otra empresa a la que echarle un vistazo. De momento... Muy buen inversor. Preguntarle por Autopistas del Sol, que es una muy buena oportunidad de inversión allí en Argentina. No sé si la tiene en el portfolio ya o solo la tiene monitorizada, pero le preguntaremos por Autopistas del Sol. Edgar Fernández, muchísimas gracias, como siempre, por estar en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias. Y nosotros hacemos un alto en el camino para informarnos y hacerlo siempre de la mejor manera, que es a través de los boletines informativos de Es Radio. Nos vamos a los servicios informativos, escuchamos las noticias de la una y volvemos aquí en Con Ánimo de Lucro para abrir esa gran ventana a la oportunidad liberal, la gran apuesta liberal de Argentina. Volvemos enseguida, escuchamos las noticias.